la verdadera necesito yo primero calcular, hay que tener unos ciertos inputs, ¿no? Como primero el itinerario. ¿Qué es el itinerario? El itinerario siempre es un lugar de origen, o sea, el lugar de donde sale el avión, a donde va. Y eventualmente, por causas, por obligaciones, por reglamentos, tiene que tener una alternativa. Entonces, pónganle, no sé, La Paz. Y quiero ir a decir, Cochabamba, ¿no? Entonces, este es Mi cuate. mi Pásate. ¿no? Coche. Bueno, No, no ya que es te solo el vas. ejemplo. Ver sus micrófonos, por favor. Bueno, y si yo tuviese algún problema en aterrizar a Cochabamba, tengo dos alternativas. O voy, y si no puedo, me vuelvo, o defino que hay un aeropuerto en la emergencia auxiliar. En este caso, solo es un ejemplo. No estoy manejando mucho el tema de distancia. Podría ser, por decirles, Oruro, solo como ejemplo, pero para que lo entiendan. Ese es el itinerario de un lugar. Entonces, lo que tengo que tener claro son tres datos, ¿no? El lugar de origen, destino oficial y eventualmente la alternativa. Si no hubiese alternativa, tendría que volver y ya van a ver para qué necesito yo las distancias. Lo que sí tiene que estar definido es las distancias, ¿no? Ese valor es una milla náutica, ¿no? Se utiliza otro tipo de unidades de longitud para considerar ese valor, ¿no? Una milla náutica, si quieren saber el valor, es una milla náutica es igual a 1852 metros, o sea, 1,85 kilómetros, ¿no? Esa sería como la equivalencia, ¿no? Pero medias náuticas casi siempre están las referencias que existen. Entonces, el primer punto es saber el itinerario del recorrido. O sea, ya, bueno, esto es para su trabajo directamente igual. Ustedes tienen que ir viendo qué itinerario poner. En ese momento vamos a explicar cómo definir uno. ¿Qué datos más bueno, aquí me da algunos datos adicionales del lugar de origen, como la elevación, la temperatura y la pendiente de la pista, pero todavía no lo voy a utilizar, después se utiliza eso. Lo que sí, de estos datos me interesa esta parte, ¿no? Me dice que la aeronave crítica que va a hacer ese circuito o ese itinerario es el Boeing 727-100 estándar, ¿no? Entonces, el fabricante o yo como dueño del aeródromo lo voy a utilizar como base de trabajo para hacer todos mis datos. Entonces, como yo sé que es tengo que obtener todos los datos posibles que necesito, ¿no? Como el peso máximo en plataforma, el peso máximo de despegue, admisible. Estos son como que límites, pero no son a los que se van a llegar. O sea, por decirles, el avión está diseñado para llevar 73 toneladas entre carga, combustible y peso propio, ¿no? Pero no significa que voy a usar las 73, ojo con eso. El peso máximo de despegue, bueno, es el recorrido que tiene que tener es por lo menos un tanto menos, como 500 kilos menos, ¿no? De combustible. O sea, con lo que va es efectivo su despegue. Si no, no podría despegar si tiene más de esto. Esto es para carretear, pero para despegar necesita llegar a estos. Son límites, en este caso. El peso máximo de aterrizaje igual son límites. ¿No? Que se entienda que esto es el límite. Y se va a comparar según en los itinerarios del ejemplo que vayamos aceptando, ¿no? Después hay datos referenciales como el peso cero combustible, el peso máximo que puede llevar de carga, esto es igual, son límites igual, el peso de operación en vacío, o sea, cuánto
El peso vacío, hemos visto, todo menos la carga y el combustible. Tiene 25 metros cúbicos de capacidad. Tiene una capacidad de 125 pasajeros. El consumo, como os he dicho, ¿no? es 8.700 libras por milla, o 3.900 kilogramos de combustible por milla náutica o kilómetro. Libras por nudo. No, pues no estoy mal. Esto es consumo horario, ¿no? Entonces, por hora con esta velocidad crucero, ¿no? En 480 nudos, el avión consume 8.700 libras por hora, ¿no? Y a una velocidad crucero de 888 kilómetros por hora, el avión consume 3.950, imagínense, casi 4 toneladas de peso en combustible por hora, ¿no? La capacidad útil me dice que este tiene 23 toneladas de capacidad para cargar combustible y su equivalencia en 51.400 libras. Recuerden, los que ahora están conmigo, los americanos siguen usando su propio sistema de unidades, ¿no? Bueno, y me habla también de la envergadura, 32.9 metros entre ala y ala, y me habla también del ancho entre las ruedas principales, ¿no? Es igual esos datos que me van a servir para la clave. Si quieren ver un poco, este más o menos es la figurita del avión. Aquí me dice que entre punta y punta es 32.9, no es un avión muy grande, pero es muy comercial. Y el ancho entre el tren principal, que es el que está aquí atrás, tiene este ancho de 6.9. Entonces, estas tablas a veces se pueden descargar, ¿no? Varían según el tipo de modelo y del fabricante que haya adquirido, pero se pueden encontrar casi siempre. En este caso, tengo los 7.200, 7.200, 7.700 con sus correspondientes datos. ¿Cuál se ajustaría? 32.9 de envergadura, dicen que sería C. Entonces, 32.92, que es el estándar, ¿no? Está por ahí. 32.9, entonces, ese es su dato, no debería variar mucho. Y el valor I es 5.72. Aquí me dice 36.9. De repente es una versión un poco más. Pero igual, este es el dato. Entonces, estas tablas son las que se utilizan para verificar. Bueno, entonces tengo todas las características. Esto es de manual, esto es de manual y esto es de manual. No hay nada que calcular, como han visto. Simplemente lo único que se tiene que definir independientemente es el itinerario. Origen, destino y alternativa. Si no hay alternativa, origen, destino, y si no puede hacerse aquí, tendría que volver al origen, ¿no? Que es lo que pasa en algunos de nuestros aeródromos. Y dependiendo de cuán lejos estén, o sea, si es fácil ir y volver y que tengas combustible, adelante, se puede hacer. Pero si es muy largo el primer tramo y complica mucho aterrizar aquí, entonces se los deja aquí, ¿no? Entonces, eventualmente, a veces, algunas veces me ha tocado, viajando de La Paz a Cobija, el avión no pudo aterrizar y se tuvo que ir a Riberalta, ¿no? Y bueno, de ahí en tierra nomás hasta llegar al lugar de destino. Son situaciones que pasan, pero como les digo, no están exentas porque son cosas que hay que cumplir cuando uno traza las rutas comerciales. Bueno, ahora sí, su atención. Hemos hecho primero los datos de ingreso, ahora vayamos viendo los datos que ya nos van a ir solicitando, ¿no? Entonces, esto es como un manual. Síganlo, no hay problema, tiene la presentación, pero entiendan de dónde salen los valores, ¿no? El paso 1 es obtener el peso de operación en el vacío, y eso se obtiene del manual de vuelo del avión, y me dice que es el peso vacío, o sea, W, 8.700 libras, ¿no? Esto sale de aquí, peso vacío, 8.700, 87.600 libras, o 39.800 kilogramos, ¿no? Entonces el peso del vacío, W o B.
Paso dos, esto sí, creo que todavía es una práctica adecuada, pero es una lógica, ¿no? Entonces, para que se entienda, ¿no? Tengo que calcular la carga útil pagada. Entonces, el primer paso, el 2.1, va a ser pasajeros. Recuerden que la carga útil o carga pagada es los pasajeros más un equipaje más la carga, ¿no? Pasajeros más carga. No, perdón, más equipaje. Eso es lo primero que voy a considerar. Pueden considerar estos porcentajes de manera general, aunque no siempre es, pero por seguridad, ¿no? Somos siempre son más pesados que las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué nos dice por calcular el tema del peso de los pasajeros? Me dice que un 70% de los pasajeros va a ser hombre y un 30% va a ser entre mujeres y niños. Podría poner el 100% o podría poner invertir la relación, pero este como que va a ser lo más probable, el escenario más probable. Bueno, ya vamos a discutir el peso que colocan. Los hombres dicen que pesan en promedio 175 libras y las mujeres y niños en promedio pesan 115 libras, ¿no? Aquí estamos hablando como de 85 kilos, digamos. Aquí estamos hablando como 60, 50, 65 kilos, ¿no? Entonces, estos son pesos promedios, ¿no? No es necesario modificarlos, asúmenlos así, a menos que tengan un valor que pueda respaldar. Y bueno, hay los que viajan en avión, los que han tenido la suerte, ya sabrán que hay límites de carga, ¿no? Entonces dicen, máximo yo puedo llevar 35 libras o hasta 15 kilos de equipaje. Entonces yo sumo los 175 más los 35, tengo que un hombre en promedio con su equipaje va a pesar 200 libras y mujeres y niños van a pesar en promedio 150 libras. Ese es el valor. Entonces dice que no se van a utilizar todos los asientos, simplemente el 90% de los asientos. Eso es también por requerimiento y seguridad. No se pueden meter todos los asientos. Creo que bueno, es eso. Bueno. Además, se estima que el compartimento, bueno, 90% de pasajeros, ya vamos a ver cómo influye esta parte, ¿no? Además, se estima que el compartimiento de carga, que son 900 pies cúbicos, o los 25, ese compartimiento lo hemos visto aquí, ¿no? Aquí están la capacidad de carga, 900 pies, o 25 metros cúbicos de capacidad de este avión. Y el peso se ocupa con más o menos un 10 libras por pie cúbico, ¿no? Que va a ser su capacidad, la densidad del material con el que se va a ocupar los. Entonces, es como si cada pie va a ser ocupado por 10 libras, para que lo tengan como ejemplo, 5 kilos por pie cúbico. En fin, tampoco es muy pesado, digamos. Entonces, con estos datos, la carga útil o pagada va a ser el 90% del 70% de pasajeros hombres de las 125 plazas o asientos que dispone por el peso de los pasajeros hombres, ¿no? Esto es hombres. Y esto es mujeres y niños según este análisis que se ha hecho aquí, ¿no? 07, 07, 03, 03. Ya, perfecto. Eso sería entonces el valor. Y más los 900 pies de capacidad volumétrica por lo que es. Esta es la carga comercial. Entonces, si ustedes agarran la calculadora y empiezan a multiplicar, van a obtener que tenemos aproximadamente 29.813 libras. Esta es la carga útil o la carga pagada. O sea, lo que están pagando, ¿no? Para los
aviones simplemente somos peso, en este caso, ¿no? Ojo con eso. Entonces, esto es lo que se va a esto, ¿no? Pero este valor tiene que compararse con el límite del peso máximo del despegue, ¿no? O sea, el peso máximo pagado permitido, 30.400 libras. Entonces, yo he obtenido 29.000, es menor a 30.000, entonces estamos bien, ¿no? Okay. Es el valor que corresponde. Menor al límite. Bueno, les espero sobre la marcha. Vamos a hacer la siguiente. Recording stopped. Sobre la marcha, la siguiente parte. Antes que se acabe el contacto. Bueno, entonces, hasta aquí, solo repasando, cargas del avión, no se usan todas, como han visto. Por si acaso ya han puesto asistencia en la anterior sesión, así que no pongan eso ahora. Y bueno, los datos con los que tienen que trabajar, ¿sí? Para que se entienda. Bueno, veamos. Recording in progress. Entonces, verificado esta situación, obviamente, conseguido la capacidad pagada macro que yo voy a utilizar, tiene mucho que ver el 90% de la ocupación que estoy yo permitiendo y, bueno, eventualmente voy a... Bueno, si tengo el valor, como les decía, hay que comparar con la capacidad de carga máxima pagada y eso está aquí, ¿no? Entonces, el peso estructural máximo de carga pagada es 30.400 libras o 13.8 toneladas. Entonces, mi valor no es 20.813, es menor que 30.000. Está bien cercano, pero tengo la holgura respectiva. No puedo, tal vez puedo igualar, pero no puedo superar ese valor. Eso es por las condiciones que estoy colocando, que es como que la más desfavorable. No estoy diciendo con eso que el ejemplo no quiere decir que los hombres viajan más que las mujeres. De repente puede ser inverso y este peso puede ser un tanto menor. Pero recuerden que estamos calculando bajo, o siempre se calcula bajo hipótesis un poco más críticas de las condiciones normales. Bueno, como paso 3, hasta ahí ya tenemos el peso del avión, tenemos el peso de carga útil. Como paso 3 es calcular el tema de combustibles. ¿Ya? Entonces, el tiempo de vuelo viene dado de esta relación, la velocidad, distancia sobre el tiempo. Entonces, tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Entonces, el tiempo de vuelo para el punto A a B está dado
por 419 millas náuticas, que es el tramo principal del itinerario, dividido entre la velocidad crucero, ¿no? Que es la que nos muestra aquí, ¿no? 480 nudos. Entonces, de esa relación, náuticas nudos, un nudo es una milla náutica por hora. Tengo que, para ir de A a B, necesito 0,87 horas. Si yo, de aquí sale esto, ¿no? Entonces tengo el tiempo. Y como tengo para esta velocidad crucero, un consumo, ¿no? Tengo un consumo de 8.700 libras por hora, simplemente es multiplicar las 8.700 libras por el tiempo de vuelo de A a B. Entonces, 0,87, entonces el combustible es el tiempo por el consumo, ¿no? Entonces, necesito 7.569 libras de combustible, ¿no? Si quieren, los redondean a 7.570. Entonces, ese es uno, ese es el combustible de vuelo para llegar de A a B, pero no es tan simple. Hay que tener una concepción de un combustible de reserva adicional, ¿no? Es por si acaso, ¿no? Por adversas, viento en contra, alguna demora, algún problema, un intento de aterrizar fracasado, pero no puedo ir con lo justo. Me dicen que tengo que considerar un 10% adicional, pero de la ruta origen-destino alternativa, ¿no? Entonces, tampoco le puedes ganar con todo eso, ¿no? Entonces, de la ruta A la ruta B, y a la alternativa C, hay unas distancias, ¿no? Distancia 1, distancia 2. Entonces, el combustible de reserva va a ser ST de reserva va a ser igual a la suma de las distancias dividida entre la velocidad crucero multiplicado por el 10% en tiempo, ¿no? Entonces de ahí obtengo 0,13 horas adicionales al vuelo y lo multiplico por el consumo y voy a obtener 1.131 libras adicionales. Este es el combustible de reserva, ¿no? Este es el combustible de reserva. Entonces, se calcula así. Así nos piden que calculemos, ¿no? Entonces, es el combustible, 10% de la ruta de combustible del necesario para cubrir las rutas de vuelo 2. Bueno, tenemos R1 y tenemos el combustible de vuelo, ¿no? En caso de que fracasemos con llegar a la ruta 2, se tiene que calcular también el combustible adicional para el aeropuerto alternativo. Bueno, ya es un poco más fácil, ¿no? Es la distancia 2, o sea, adicional, dividida entre la velocidad, ¿no? Velocidad, 0,45 horas me va a tardar. Si llego de aquí a aquí, entonces si voy de aquí a aquí, no puedo aterrizar, tengo que tener combustible para llegar aquí. Y si tengo problemas en ruta, tengo que considerar un 10% más, ¿no? De ahí sale este criterio. Entonces, ese es el combustible que tengo que llevar. Entonces, calculo la distancia entre velocidad y lo multiplico ese tiempo por el consumo y tengo 3.915 libras adicionales. Bueno, y finalmente hay que tener un vuelo de espera y seguridad por si no está libre la pista, por si hay algún problema, o sea, tengo que quedando vueltas en el... Si a pesar de eso, imagínense, no he podido llegar de aquí a aquí,
había condiciones adversas. Y cuando quería venir aquí, está ocupada las pistas, no está ocupado, entonces tengo que esperar dando vueltas y tengo que tener combustible para eso. Entonces, me piden que considere por lo menos 0,83 horas de espera, ¿no? Entonces, esto es según normas, no sé cómo será ahora, pero parecía un buen valor en esas veces. Igual, consideran ustedes para su ejemplo, ¿no? Entonces, 0,83, multiplico por el consumo y tengo 7.221 libras. Bueno, entonces hacemos una comparación. El tiempo. Listo. Tiempo. Listo, No me interesa el combustible que estoy. Listo. ¿Has podido hacer unas clases, Listo? No. Bueno, tengo el tiempo. El tiempo para la ruta, para la alternativa y el tiempo de reserva. Pero el combustible es con los combustibles críticos respectivos, ¿no? El combustible de reserva, el combustible para la ruta alternativa y el combustible para el vuelo de espera y seguridad. Entonces son 12.267 libras que tengo que sumarle a las 7.570 libras inicialmente calculadas. Entonces me da un total de 19.837 libras de combustible. Bueno, esto digamos que es auxiliar, ¿no? O sea, uno nunca sabe lo que va a pasar, así que todos son, es una consideración auxiliar. O sea, como se había dicho, ¿no? Si puedo de aquí a aquí, no puedo aterrizar, y entonces tomo la otra alternativa y encima no puedo aterrizar inmediatamente y tengo que seguir volando, además que pueden haber problemas en la ruta, entonces el tiempo adicional, un 10% adicional es este 0,2, ¿no? Es lo que estamos viendo. Perdón, el tiempo auxiliar 1 es el 10%, el tiempo para volar a la ruta alternativa es el CR2, el tiempo R2, y el tiempo para esperar en el aire un rato más es tiempo R3. En resumen, este tiempo es como un tiempo auxiliar considerado al tiempo oficial que yo voy a volar. Mi vuelo, como hemos dicho arriba, va a tardar en condiciones normales 0,83 horas. Pero por si pasase, si todo sucediese, si todo saliese mal, tengo que tener mínimamente este combustible, ¿no? Y el avión no debería despegar del aeropuerto si no tiene considerado estas condiciones de operación, ¿no? Hay ejemplos recientes, pero obviamente nunca han dado la información final, que puede ser que esto es lo que no haya estado considerado, ¿no? Por la ruta alternativa o vuelo auxiliar, incluso el 10% de reserva. Entonces es crítico, ¿no? Un avión no puede pararse a esperar, o sea, tiene que seguir volando hasta que llegue a aterrizar. Bueno, en resumen, esto es lo que necesito para el vuelo y esto es lo que se necesita para reserva, ¿no? Reserva auxiliar. ¿Qué sigue? Bueno, tengo este peso del combustible y lo voy a comparar con el peso máximo permitido, ¿no? Entonces, 51.400, me voy a mi tabla y dice, ¿no? Capacidad útil de combustible, ¿no? El límite, lo que puede llevar es 51.400 libras de combustible. Y eso es lo que comparo, ¿no? Entonces, tengo 19.000 libras que necesito para cumplir mi trayecto, más las condiciones auxiliares, y es menor a 51.400. Entonces, cumple, está bien, así que mi valor de combustible con el que voy a volar es 17.837. Listo,
Ahí es pero el paso 3. Lo que sigue es ahora simplemente hacer adiciones a los pesos que calcularon. Entonces, lo inicial es calcular el peso máximo de aterrizaje, que sería el peso vacío de la aeronave vacío, la carga útil y el combustible de reserva. Entonces, 7.000, que sale de tablas, carga útil, calculado en pasajeros y carga, y el combustible de reserva para cumplir, ¿cierto? Entonces, sí o sí va a llegar con este peso al aeropuerto, considerando que el combustible de vuelo se va a consumir durante el vuelo. Para la redundancia, entonces tengo 129.680 libras como peso máximo de aterrizaje. Este valor, este es el valor de operación, tengo que compararlo con mi valor de máximo permitido, ¿no? Entonces me dice que el peso máximo de aterrizaje debería ser 137.500 libras, ¿no? Y bueno, 129.680 aquí lo redondean a 130.000, es menor a 137.000, sí, es correcto, por lo tanto está bien, ¿no? Para mí es un ok. Así que este va a ser el valor de aterrizaje. Y bueno, hay que calcular el peso máximo de despegue, que no es más que el peso máximo de aterrizaje más el combustible de vuelo, ¿no? Entonces, este es el peso de aterrizaje. Por la letra. Y esto es el combustible de vuelo. Listo. La suma de los dos da 137.250, que sería el peso máximo de despegue, ¿no? Entonces, igual, tengo que verificarlo con lo que permite mi aeronave. Entonces, el máximo de despegue 160.000 libras. Es el valor que está aquí. 160.000 libras, ¿no? Especificado por el fabricante. Entonces, es menor, 78.000 calculo, 160.000, entonces digo, ok, listo. Entonces, cumplo con todo lo que me pide su manual, no me excedo nada, y bueno, estoy terminando sobre el dato, ¿no? Entonces, ¿qué me queda como último paso? Usar la tablita de referencia para calcular la longitud campo de referencia, ¿no? Entonces, la longitud campo de referencia, recuerden que es a nivel del mar, en condiciones de atmósfera y 0% de pendiente de pista. O sea, todavía nada real, ¿no? Nivel del mar, dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esta tabla es, como van a ver aquí, dice CAR para despegue, longitud, requerimientos del modelo 727-100, ¿no? Entonces, este tiene que utilizarse. Y aquí puede aparecer, aquí es interesante porque este avión sí considera el ángulo de inclinación de los flaps al despegar, con eso. Y también hay uno para, cuando dice take off, dice runway, para despegar. Y también hay estas para aterrizar, ¿no? Entonces tenemos tablas para despegar y para aterrizar. Pero para calcular la longitud de campo de referencia solo necesito el de despegue. Entonces, como verán, aquí tenemos el peso, y aquí tenemos las condiciones, y aquí tenemos la longitud. Entonces, como tengo la longitud máxima de despegue, que es 138.000 libras, creo que no está aquí, en mi gráfico voy a buscar los 138.000 libras, ¿no? Esta escala está en libras, y esta escala en kilogramos. Entonces aquí tengo las 100, y bueno, esto es por 1000, por si acaso, ¿no? Por 1000 dice aquí. Entonces, el peso de despegue.
138 debería estar 135, 140, 138 debería estar por aquí. Realmente me puedo equivocar, ustedes ya lo van a hacer mejor. Entonces, ¿qué hago? Tengo el peso y longitud de campo de referencia, me acuerdo lo que definición, ¿no? Otra vez, ¿no? Nivel del mar y todas las condiciones óptimas. Entonces, busco la curva que diga nivel del mar. Si de esa... Ni siquiera voy a interesarme en los flujos, ¿no? Porque es el que más recorre con la capacidad de despliegue máximo. Entonces, 140 y a ver si me sale recto. Yo voy a interceptar ambas curvas, ¿no? Y después, a ver si sale recto. Bueno, aquí no tengo unas reglas, así que... Bueno, en fin. Y me voy a la longitud. Bueno, me sale un valor de más o menos 1.4. ¿Cuánto me salió el ejemplo? Bueno, 1.48, digamos, ¿no? 1.48 kilómetros de pista, o bueno, 1.8 por 1000 metros, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa, ¿no? Esta escala está en metros y esto está en pies. Entonces, 1.48 y lo redondeamos a 1.5 kilómetros o 1500 metros. Entonces, ese va a ser mi longitud, esa es la longitud campo de referencia. Entonces, está calculado con el peso máximo de despegue, con condiciones estándar, con ISA y a nivel del mar. ¿Ya? Eso es el longitud campo de referencia. ¿Para qué nos sirve? Recording stopped. Ya. Esto ya es, bueno, otra clase más adicional, pero ya para terminar esta parte, nos sirve para determinar la clave de referencia del aeródromo. Entonces, la clave de referencia es la clave con la que se identifican las pistas de todos los aeródromos en los que puede encontrarse en las rutas comerciales o las rutas de navegación. Entonces, ¿en qué consiste la clave de referencia? Entonces, no es nada más que una clave de este tipo, ¿no? Entonces, es esta básicamente. Está compuesta por el avión que va a utilizar, que utiliza para el que está diseñado, es la nave con la que se diseña, y algunas características adicionales, ¿no? Como la clave, la letra de referencia. ¿De dónde sale? Bueno, es requisito del anexo 14, ¿no? Tiene que, sí o sí, utilizarse. En este caso, depende mucho de la longitud del campo de referencia. O sea, esto hemos usado para encontrar esto, ¿no? Y se utiliza de la siguiente manera. No importa que sea un valor teórico, ¿no? Así se pide que se lo identifique. Otros datos que nos sirven, que necesitamos utilizar, es la envergadura, o sea, las dimensiones del avión, más el ancho exterior entre ruedas. Entonces, todo esto nos va a servir para encontrar el número clave y la letra clave. Lo vamos a repasar en la siguiente clase, ¿no? De igual manera, pero se determina así. Bueno, a ver qué dice aquí. Esto es del anexo 14. Busquen esta tablita. Entonces, lo primero que hay que determinar es el número clave, que está en función de la longitud campo de referencia. Esto sí, atención por favor, ¿ya? Porque ustedes van a tener que hacer lo mismo. He calculado la longitud campo de referencia, que es 1500 metros. Entonces, para encontrar el número clave, me voy a ir a esta parte, ¿no? Dice longitud campo de referencia
Si es menos de 800, considere un número 1. Si está entre 800 y 1200, 2. Y si está entre 1200 hasta 1800, considere 3. Y si es de 1800 en adelante, considere 4. Entonces, mi clave de referencia va a ser, mi número clave va a ser 3. Bueno, con eso se tiene, este es el primer paso. Y el segundo paso va a ser lo siguiente. Me dice que depende de la envergadura, o sea, del ancho del avión, la distancia entre punta del ala y el ancho exterior entre ruedas del tren principal de aterrizaje. Entonces, yo tengo el avión tiene una envergadura como dato de 32.9 y un ancho entre tren de aterrizaje, así lo voy a hacer, de 6.9, si no me equivoco, ¿no? 6.9. Entonces, rebusco primero la envergadura. Dice hasta 15, desde 15 a 24, desde 24 hasta 36, desde 36 a 52, y a cada límite le da una letra, ¿no? Hasta 15 es A, desde 15 a 24B, desde 24 a 36C, de 36 a 52D, 52 a 65E, 65 a 80 F, ¿no? Los más grandes son F. Aquí, 32.9 metros, esto va a estar ubicado aquí. Pero para ratificar el número, o sea, puede ser C. Después me voy a la anchura de ruedas, 6.9, entonces 45A, 456B, de 6 a 9 es D, entonces sí estamos en ese rango. Entonces, esto más esto va a dar que la clave de referencia sea C, ¿no? Entonces nuestra clave de aeródromo de referencia va a ser 3C, ¿no? Que es lo que se mostraba aquí, ¿no? Entonces, ingresando a esa tabla, la clave de referencia es solo esta, ¿no? Pero, y bueno, automáticamente el que está utilizando, el piloto o el operador, va a saber qué tipo de aeronaves pueden aterrizar en un aeródromo con pista de clasificación tipo 3C, no más. Esto también es complementario, ¿no? El nombre de la aeronave crítica para que no queden dudas. Bueno, hasta ahí, longitud campo de referencia, no han visto. Todo esto no es que sea tan teórico, obviamente sí nos ha ayudado bastante para encontrar este valor. Espero que se haya entendido. Y lo que queda es simplemente calcular la longitud verdadera. Y la longitud verdadera no es nada más que ¿no? Que ajustes, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, ¿no? El campo de referencia es la necesaria para el despegue o aterrizaje obtenido del manual de vuelo para condiciones teóricas, ¿no? Atmósfera tipo, nivel del mar, no hay viento, no hay pendiente, nada. Y lo que hay que hacer es ahora ajustar al lugar donde vamos a trabajar. Entonces, a los parámetros locales característicos del emplazamiento seleccionado. Entonces, ahí recién vamos a utilizar estos datos de ingreso que me habían dado, ¿no? Antes de empezar, me habían dado unos datos, ¿no? Y me habían dicho de esos datos solo he utilizado la aeronave crítica hasta el momento, pero también me han pasado unos datos adicionales, ¿no? Ahora, estos vamos a usar para ajustar el SR a la longitud real. ¿Ya? Pero igual, tampoco es muy complicado, pero vamos a ver una parte antes y lo complementamos el siguiente martes. Por el momento, ya repasen, ojalá que yo pueda subir hasta la tarde el video, repasen esta parte de la clave de referencia, que está, creo que es de martes.
aplicada, ya tiene tarea para el siguiente viernes, ¿no? El martes podemos ya ver alguna dato adicional que no se haya entendido. Pero bueno, a ver, veamos ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de ajuste? Lo que nos queda en este momento. Entonces, para ajustar la elevación, tiene que incrementarse 7% por cada 300 metros de altura geográfica, ¿no? Entonces, 7% a la longitud cada 300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La temperatura es a razón de 1% por cada grado centígrado que la temperatura de referencia exceda la temperatura atmósfera. Entonces, hacemos la temperatura de referencia menos la temperatura de atmósfera tipo, y esto, 1%, este valor va a ser como coeficiente, ¿no? Temperatura, coeficiente de altura, y se va afectando a la longitud, va a ir siendo los coeficientes por la longitud, esto es la real, por la longitud que de referencia, ¿no? Entonces se va incrementando la longitud por cada condicionante. Hay condiciones, como se dice que si es mayor al 35%, hay que hacer hay que hacer un ajuste, un estudio necesario. Nos da la salvedad que dice que no es normal que en sitios elevados haya sitios que sean muy calurosos. Bueno, ajustes por pendiente. Dice que es 10% por un grado, por 1% de pendiente que se vea. ¿Cómo se determina esto? Lo vamos a ver cuando tengamos el ajuste. Entonces, con esto es las pistas de despegue. Y esa pista de despegue debería verificarse siempre con la pista de aterrizaje, ¿no? Entonces, bajo otras condiciones. Entonces, al igual que tenemos, como se ha mostrado, un gráfico para la pista de despegue, hay otro gráfico asociado a pistas de aterrizaje, ¿no? Entonces, igual aquí ya el factor que entra es el peso de aterrizaje, más las condiciones de flaps, y aquí sí entra en juego el tema si la pista está seca o está mojada, ¿no? Entonces, bueno, ingresa, bueno, en nuestro caso, 138.000 a nivel del mar, digamos, y tendría que tener a este lado, ¿no? A este lado, por decirles, 1, 2, 3, 4, 1.45 metros de longitud, tal vez un poquito más abajo nos va a ver. Pero igual, ¿no? Es lo mismo, peso, condición de altura y longitud necesaria. Es técnicamente lo mismo. Esto es para verificar que la longitud de la pista cumpla con lo que se espera. Bueno, ustedes, si gustan, darle un repaso, pero de manera rápida veamos cómo se van corrigiendo, ¿no? Cómo se corrigen las respectivas. Vamos a ir rápido ahora y lo vamos a ver a detalle los primeros minutos de la siguiente clase. Bueno, a ver, por el campo de referencia que yo he obtenido, dale 1500, por ahí empezaremos, ¿ya? Y voy a comenzar a ajustar. La longitud de aterrizaje en una condición un poco más crítica me da 1580, pero vamos a ir viéndolo cuando tenga la longitud de aterrizaje principal, longitud de despegue, ¿no? Entonces, como se había dicho, ¿no? Es 7% por cada elevación. Me había dicho que la elevación de mi aeródromo es 645, lo que hago es 645 de 300, tengo la variación, eso lo multiplico por el 7% y eso lo multiplico por la longitud campo de referencia, ¿no? Y este factor es el que se suma a LSR y tengo el primer ajuste que es por elevación. Esto es como hacer que la longitud real
es igual a la longitud campo de referencia de 1 más el factor por altitud, ¿no? Y el factor por altitud viene dado por esto, ¿no? Factor por, si quieren verlo, ¿no? 1, digamos, 1 altura, ya. Después viene la elevación, igual se saca la variación de esto. Aquí me están dando que la atmósfera, la temperatura es 20.7, se saca perdón, que la temperatura de referencia es 31.5, se calcula la variación respectiva y yo obtengo, esto vamos a hacer la siguiente clase, 20.7 grados centígrados, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Aquí tengo un factor de ajuste por temperatura, el cual lo multiplico igual aquí, ¿no? La longitud real por temperatura va a ser igual a la longitud real por altitud, 1 más el factor de temperatura, ¿no? Y el factor de temperatura es este de aquí, ¿no? Es el 1% por cada variación de la temperatura de referencia respecto a la condición inicial. Vamos a ver en la siguiente clase. Total, tengo otro valor. Finalmente, verifico que no se excede el 75%, pero se excede, pero con un ejemplo ahí lo dejamos. Eso es lo que dice el texto. De hecho, esto lo podríamos borrar nomás, no pasa nada. Y finalmente hago la corrección por pendiente, ¿no? Igual, la longitud real por pendiente va a ser igual a la longitud real por temperatura por 1 más la longitud real por temperatura. Más el coeficiente dependiente, que es factorizado. Entonces, igual, ¿no? Tengo 0,2% de dependiente, lo multiplico por el 10% y lo multiplico por la corrección de longitud por temperatura, ¿no? Me sale 2125. Entonces, al final lo que hago es obtener una longitud corregida por temperatura, por elevación, por temperatura, más elevación, más pendiente. Miren, hemos empezado en 1500, pero con esas correcciones llega a 2125, ¿no? Y lo redondea el ejemplo a 2130. Entonces, mi longitud verdadera de despegue es 2130 metros. Y eso es lo que debería tener, ¿no? Para despegar, mi pista debería tener metros. Nada más, listo, se acabó. Después es una comparación, ¿no? El gráfico, tengo una variación por aterrizaje, le hago un ajuste por elevación, que es lo único que me va a interesar, y 1818. Entonces, mi longitud verdadera de despegue es 2130, mi longitud verdadera necesaria de aterrizaje es 1820, la longitud de campo de referencia es 1500 y la longitud de pista debería ser el mayor de estos, que sería 2130. Listo, con eso tengo mi longitud de pista diseñada. Es así de rápido, bueno, no así de rápido. Lo que vamos a, espero, si se dan cuenta con este repaso no es nada complicado. Aquí sí vamos a explicar algunos conceptos adicionales, pero con eso ustedes ya estarían en condiciones de calcular una longitud de pista verdadera. Bueno, perdonen estos 5 minutos de más. Nos vemos el siguiente martes. Yo creo que ya vamos a retomar nuestro horario normal, pero como siempre les voy a avisar un día antes. No se olviden, para el lunes la primera parte, creo que la más simple, la información que puedan recurrir o obtener del sitio donde van a hacer el diseño de su aeródromo. Y después ya vamos viendo las etapas que siguen. Con esta clase ya estarían preparados para obtener otros datos
datos con el fin de ya ir avanzando con nuestro pequeño proyecto. Y parte a parte lo vamos a ir complementando. Bueno, jóvenes, entonces... Ingeniero, buen día. Una dígame, consulta. En la lista que ha generado sobre la asignación de aeropuertos, escucho. ingeniero, muy buenos días, ¿me escucha? Sí, Ingeniero, señor, sí. lo que le decía, en la lista que ha generado de los aeropuertos asignados, no está mi código. Por favor, si me podría incluir en la lista y asignarme un lugar. ¿Vas a hacer solo? Sí, ¿Cuál es tu código? 1756-6. Ya, ya, mándame un chat al club. Ya, ok, ingeniero, muchas gracias. Acabo la clase ya y yo te asigno un lugar y... ¿No? Listo, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, jóvenes, gracias. Tengan buen fin de semana. Gracias, Inge. Hasta luego a todos. Luego. Está bien, pero siempre cuidándose. Hasta luego, hasta luego.